Dame ojos para ver más de ti. Te contemplo y calmas todo mi existir. Todo lo que sé lo entrego a tus pies. Tú, mi Dios, eres el Rey. Nada contendrá ni abarcará tu amor, lo grande que eres, Dios. Nunca llegaré a comprender tu amor, lo grande que eres, Dios. Nada contendrá ni abarcará tu amor, lo grande que eres, Dios. Nunca llegaré a comprender tu amor, lo grande que eres, Dios. Más allá de este momento quiero ver y creer que no hay nada que temer, que tú reinas sobre toda situación. Tú, mi Dios, eres el Rey. Nada contendrá ni abarcará tu amor, lo grande que eres, Dios. Nunca llegaré a comprender tu amor, lo grande que eres, Dios. Nada contendrá ni abarcará tu amor, lo grande que eres, Dios. Nunca llegaré a comprender tu amor, lo grande que eres, Dios. No hay nada que pudiera separarnos. No hay nada que pudiera separarnos de tu amor. No temeré, seguro estoy, sé que tú, mi Dios, eres el Rey. No hay nada que pudiera separarnos. No hay nada que pudiera separarnos de tu amor. No temeré, seguro estoy, sé que tú, mi Dios, eres el Rey. No hay nada que pudiera separarnos. No hay nada que pudiera separarnos de tu amor. No temeré, seguro estoy, sé que tú, mi Dios, eres el Rey. ¿Cómo es besar o articular tu amor, lo grande que eres, Dios? Nunca llegaré a comprender tu amor, lo grande que eres, Dios.
yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Nos rendimos a ti. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo y a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y le sigo desde hoy. Nos rendimos a ti, Jesús. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Si yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle quiero serte fiel. Solo a ti, Jesús. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Hola hermanos, ¿cómo están? Dios le bendiga. Qué gusto volver a estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, antes de continuar con la predicación de la palabra. Oremos. Padre, te doy las gracias por este tiempo en el que nos bendices una vez más, permitiéndonos predicar tu palabra y dándome la bendición y dando la bendición a la iglesia de que muchos de ellos estén atentos a tus palabras, esperando escuchar lo que tú les dirás. Padre, yo te ruego que yo espero que muchos escuchen estas predicaciones, pero más que eso, lo que espero es que el que escuche entienda, que el que escuche aprenda y su vida sea bendecida. Señor, eso es principalmente lo que te ruego. Y te ruego entonces que tu Espíritu dirija esta predicación. Glorifícate, que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Bien, hermanos, les pido por favor que estén atentos. Esté atento, no se distraiga por favor. En la casa es muy fácil distraerse, así que tenga su mente lista, un corazón que quiere escuchar a Dios, dispuesto a saber qué es lo que Él quiere para su vida. Entonces, adelante. Y empiezo esta predicación con una pregunta. Le hago yo a usted una pregunta. Hermano, hermana, ¿quiere usted ser feliz? Le pregunté, ¿quiere usted ser feliz? Y supongo que la mayoría está diciendo sí. Está bien. La felicidad es la gran búsqueda del ser humano. Todos quieren ser felices. Aunque algunos creen que la felicidad es ausencia de problemas y disfrutar de todo tipo de placer. La verdad es que podemos gustar todo tipo de placeres, carecer de graves problemas y aún así no ser felices. Hace unos 12 años una persona vino a verme, quería platicar conmigo una situación que estaba viviendo, y en medio de la charla ella dijo: Dios quiere que yo sea feliz. Con lo cual estaba diciendo, por tanto tomaré esta decisión. Y la tomó. Finalmente las cosas no le funcionaron, porque el tema de la felicidad cada quien lo entiende como quiere. Dije, unos dicen es carencia de problemas, ausencia de problemas, disfrutar todo tipo de gozos, y yo dije, no, bueno, generalmente no, eso no da la felicidad total y verdadera de la que estamos hablando. Entonces, por otra parte, creo que un cristiano que sea infeliz, yo creo que ofende a Dios, porque me imagino a Dios, veo a Dios diciéndole a ese cristiano, cristiana, ¿cómo que eres infeliz? Me tienes a mí, ¿no puedes ser feliz conmigo? Eso es otra verdad. Entonces, voy a leer las Escrituras, recordando que Dios quiere que seamos felices, pero a su manera, a la manera de Dios. Entonces Jesús enseña, Jesús el Hijo de Dios enseña, y dice la palabra: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, estoy leyendo Mateo 5 versículos 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Jesús siempre enseñó. Fue una de sus funciones cuando estuvo en la tierra. Algo que hacía constantemente era enseñar. Iba de un lugar en otro lugar, siempre enseñando. ¿Y de qué iba a hablar Jesús aquí? Iba a hablar de un tema que conocemos como las bienaventuranzas. Y me parece importante hacer notar que el tema de las bienaventuranzas es el principio del Sermón del Monte. Es con lo que empezó Jesús. Es con lo que empezó. Quiero con esto resaltar el valor que tienen. Qué gran valor tienen. Si Jesús empieza con eso, son de un gran valor. Y deben ser estimadas así, como palabras de todo valor, de gran valor, porque vienen de Jesucristo. Y con esto empezó. Entonces, antes de continuar, ya dije, vamos a hablar sobre las bienaventuranzas. Y dije, ¿qué significa la palabra bienaventurados? La palabra bienaventurados en griego es la palabra makarios, con K. Y esta palabra makarios, palabra en griego, se tradujo como bienaventurados y significa supremamente bendecido. Así como lo oyó, significa supremamente bendecido. Significa más feliz que el que se considere feliz. Podemos usar también la palabra dichoso.
añadirla al conjunto de significados de bienaventurados, pero bueno, para mí me parece excelente lo que significa la palabra bienaventurados, Makarios en griego, y di que significa supremamente bendecido, el más feliz que el que se crea feliz. De hecho, Jesús usó esta palabra en otros pasajes. Por ejemplo, en Juan 13:17, Jesús dijo, después de haber enseñado, como siempre le decía, dijo: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Usó la palabra bienaventurados, diciendo que no basta oír sus palabras, sino hacerlas. Practicar las palabras de Dios nos hace dichosos, no basta saberlas. También a Jesús se atribuyen estas palabras: más bienaventurado es dar que recibir, según Hechos 20:35. Jesús enseñó que nos hace más dichosos el dar que el recibir. Con estos dos ejemplos, el punto es que Jesús habla de ser dichosos. Jesús habla de ser felices, supremamente felices, supremamente bendecidos. En vez de decir bienaventurados los, podríamos decir felices los, dichosos los. Esas bienaventuranzas que vamos a ver son afirmaciones. No son algo que se tendrá, sino algo que ya se tiene. Son afirmaciones. En resumen, ¿qué está enseñando Jesús aquí? Jesús va a enseñar cómo podemos ser verdaderamente felices. ¿No le interesa eso? A mí sí. Espero que a usted también. Mire de qué está hablando Jesús. ¿Cómo podemos ser verdaderamente felices? Eso nos debe interesar a todos. Es Jesús quien lo enseña. Es Dios diciéndonos cómo podemos ser felices. Es Dios diciéndolo. Ante esta verdad, ante la verdad de las bienaventuranzas, es inconcebible que existan cristianos tristes. Es inconcebible. Los hay, porque no entienden. No entienden la palabra, la oyen, no la practican, no la analizan, no la piensan, no la traen en su corazón. Es inconcebible un cristiano triste. Bien, entonces nosotros vamos a analizar estas palabras que siguen de Jesús. Ya dije, habla de las bienaventuranzas. Ya vimos qué significa la palabra bienaventuranza o bienaventurados. Dije la palabra Makarios en griego, que significa supremamente bendecidos, supremamente felices. Más feliz que el que se crea feliz. Bien. Entonces sus palabras son así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Podríamos leer: felices los pobres en espíritu, dichosos los pobres en espíritu. ¿Qué significa la palabra pobre que usó Jesús? La palabra pobre en griego se llama tojos, que significa indigente y significa mendicidad absoluta. La palabra tojos en griego, que corresponde a la que dijo Jesús en arameo, es tojos y significa indigente, o significa absoluta mendicidad. Es ser un mendigo en absoluto. En los tiempos de Jesús,
El mendigo era una persona que carecía de todo, arrojado a la miseria, sin ningún tipo de recursos, y aún los hay. Era humillante para un pobre de estos tiempos confesar que no tenía nada y que el mismo acto de pedir le rebajaba. Entonces el mendigo tenía que cubrir su cara y se agachaba, mientras se extendía la mano pidiendo limosna. Se avergonzaba de que el dador conociera su identidad. Esto significaba la palabra Jesús, la palabra pobre en los tiempos de Jesús. Entonces, ¿qué significa ser pobre de espíritu? Según Mateo 5:3. Antes de dar el significado de pobre en espíritu, quiero aclarar que la palabra espíritu está con minúscula, refiriéndose al espíritu del hombre. Entonces, el pobre en espíritu es aquel que está consciente de que ante Dios está carente de todo y por tanto tiene una actitud de total dependencia de Dios. Repito estas palabras. El pobre en espíritu, de acuerdo al significado de la palabra pobre y de qué espíritu está hablando la palabra, el pobre en espíritu es aquel que está consciente de que ante Dios está carente de todo, ante Dios no tiene nada y por tanto tiene una actitud de total dependencia de Dios. El pobre en espíritu entiende muy bien su necesidad de Dios. Y así como el mendigo suplicaba por una moneda, el pobre en espíritu suplica por un favor de Dios. El pobre en espíritu conoce bien sus limitaciones, sabe qué puede hacer y qué no es capaz de hacer, conoce bien su fragilidad. Además, el pobre en espíritu es manso y humilde, sabe que no es autosuficiente y no se considera mejor que los demás. Parecen palabras sencillas y lo son, pero en la vida real, en la práctica, esto ya es diferente. Ojalá y me esté explicando y usted me esté siguiendo. Dije, las palabras de Jesús fueron: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Aclaré, la palabra espíritu está con minúscula la E, lo cual significa, se refiere al espíritu del hombre. Y luego pregunté, ¿qué significa la palabra pobre? Bueno, la palabra pobre en los tiempos de Jesús, que aquí está en griego, la palabra stojos, y significa indigente. Un indigente es una persona que no posee nada, que vive en la calle, dependiendo solo de lo que los demás le den, o mendicidad absoluta. Y que en los tiempos de Jesús, un mendigo, una persona que carecía de todo, era echado a la miseria, sin ningún tipo de recursos, tenía que pedir, le avergonzaba tener que dar la cara para pedir. Y aplicado entonces esto a pobres de espíritu, dije, el pobre en espíritu es aquel que está consciente de que ante Dios está carente de todo. Es decir, ante Dios no tiene nada. Ese es el significado de la expresión pobres de espíritu. Además, el pobre en espíritu tiene una actitud
de total dependencia de Dios, ya que está consciente de que ante Dios Él carece de todo, entonces correctamente depende totalmente de Dios. Entonces, el pobre en espíritu conoce sus limitaciones, sabe de qué es capaz y sabe de qué no es capaz. Está consciente de su fragilidad. El pobre en espíritu es manso y humilde, sabe que no es autosuficiente, no se considera mejor que los demás. Y quiero poner un ejemplo. El apóstol Pablo, a pesar de abundar en dones espirituales, se tenía por menos que el menor de todos los apóstoles. Miren las palabras de Pablo: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Esas fueron sus palabras, y conocemos a Pablo. Se tenía a sí mismo como el primero de los pecadores. Él dijo: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En 1 Timoteo 1:15, el versículo que di anteriormente era 1 Corintios 15:9, y le repito los dos versículos. 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De los pecadores, yo soy el primero. Y Pablo lo decía con toda sinceridad. Conociendo a Pablo, estas palabras entonces son de mucho valor, que él haya reconocido que era el menor de todos los apóstoles, que era el primero de los pecadores, y que lo dijera con sinceridad. Eso es tremendo. Bien, el pobre en espíritu ha aprendido su total necesidad de Dios y anhela hacer su voluntad. El que es pobre en espíritu, dijimos, es el que reconoce que delante de Dios está carente de todo. Entonces depende de Dios en todo, y como se da cuenta entonces que depende de Dios en todo y que Dios es el que sabe, entonces él quiere hacer siempre la voluntad de Dios. Así que esas palabras de Jesús de Mateo 5:3 puedo cambiarlas por estas: felices los que reconocen su necesidad de Dios y se someten a Él, porque de ellos es el reino de los cielos. Parafraseé el versículo de Jesús, el de Mateo 5:3, para poder visualizarlo más ampliamente. Felices los que reconocen su necesidad de Dios y se someten a su voluntad, porque de ellos es el reino de los cielos. Le hago un comentario importante. Los filósofos no reconocen la humildad como una virtud. La expresión pobres en espíritu no la utilizan. Podría hablarse con ellos de humildad, pero no la reconocen, no le dan ningún valor, no la consideran una virtud. Pero vea lo que Cristo hizo. Cristo puso la humildad, que es parte de la pobreza, de ser pobre en espíritu, la puso como fundamental de todas las virtudes. Jesús la puso en primer lugar, como fundamento de todas las demás. Observe eso, tome en cuenta eso. Cuando yo repaso esto y digo, Jesús está enseñando cómo ser feliz verdaderamente,
y empieza hablando de ser pobres en espíritu, poniendo esta bienaventuranza como el fundamento de todo lo demás, entendemos su valor. Usted debe entender entonces el valor de ser pobre en espíritu. Espero que así sea. Cuanto más alto se construye un edificio, más profundo debe ser el fundamento. Entonces, insisto, yo repaso las cosas y digo, Jesús la puso como la primera y sobre esta están las demás. Oh, entonces es de gran valor. Es de gran valor ser pobre en espíritu. Dios, que usted me esté siguiendo. Cuanto más alto se construye un edificio, mayores deben ser sus cimientos. Y Jesús está poniendo como cimiento a las bienaventuranzas de la felicidad, es decir, cómo ser feliz. Y la primera bienaventuranza que Jesús pone es pobre en espíritu. Un cristiano maduro y que fructifica y que pasan años y sigue fructificando, es una persona que ha entendido qué es ser pobre en espíritu. Porque no todos se mantienen y no todos se mantienen fructificando. Hermano, la frase pobre en espíritu no tiene nada que ver con lo material, sino con una actitud de la búsqueda y la necesidad de Dios. La búsqueda de Dios y la necesidad de Dios. No tiene que ver con nada material. Algunos la interpretan equivocadamente y le voy a explicar precisamente qué no es la pobreza en espíritu. En primer lugar, no es la pobreza material. No es la pobreza material. Esa pobreza no es buena. No es bueno no tener suficiente para comer. No es ser faltos de carácter. No es tener la capacidad de enfrentar las dificultades de la vida o los quehaceres de la vida. No es declarar no tener dones o capacidad para servir a Dios y edificar la iglesia. No es decir, es que yo no sé, es que yo no puedo. Eso no es pobreza en espíritu. Eso es ingratitud, es mentira y es pereza. La pobreza que es bendita es la pobreza en espíritu. Cuando la persona se da cuenta de su absoluta falta de recursos para enfrentarse con la vida y encuentra su ayuda y fuerza solamente en Dios. Me gusta entender, me anima que usted entienda. Creo que hay cosas a las que muchos cristianos no les dan importancia, a pesar de ser cosas necesarias, fundamentales. Yo veo casos de cristianos que quieren oír otras cosas, pero no algo que es fundamental. Pobre en espíritu. Tener conciencia de que ante Dios carecemos de todo y por tanto debemos depender de Él en todo. Vimos el ejemplo de Pablo, quien de corazón dijo: yo soy el menor de los apóstoles, el último. Y quien de corazón dijo: de los pecadores yo soy el primero. Entendía bien que era ser pobre en espíritu. Nunca se sintió mejor que los demás.
Un cristiano que es verdaderamente pobre en espíritu nunca se siente mejor que los demás. Porque sí hay personas cristianas que se sienten mejores que otros. Y dije, no es pobreza material, no es ser faltos de carácter, no es declarar que no tenemos dones o capacidad para servir a Dios y fortalecer la iglesia. La pobreza de espíritu es lo opuesto al orgullo material. Perdón, la pobreza en espíritu es lo opuesto al orgullo espiritual. Jesús condena la autosuficiencia que surge del orgullo espiritual. Jesús condena la autosuficiencia que surge del orgullo espiritual. El pobre en espíritu tiene un concepto correcto de sí mismo, como lo tenía Pablo y como algunos cristianos que yo conozco. Pero conozco cristianos que aparentemente son pobres en espíritu, pero en realidad son muy orgullosos de sí mismos, y hay muchos de estos. Hay una vanagloria espiritual que susurra al oído del orgulloso: diles que te miren, que vean cuán grande eres, que vean todo lo que haces para Dios. La vanagloria es un sentimiento sutil y que destruye la obra de Dios. Dios no bendice un trabajo cuando en el fondo hay orgullo espiritual. Puede parecer que funciona, pero un día se desaparece. No es posible. Dios no puede mantener una obra así, cuando en el fondo no hay la virtud de ser pobre en espíritu, y lo que hay es orgullo espiritual. Jesús nos dio un ejemplo. En Lucas 18, versículo 9, dijo Jesús: 2 hombres suben al templo y los 2 oran. Uno está de pie y dice: yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, señalando al otro que estaba ahí de rodillas. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Estas fueron sus palabras. Así habló, así oró a Dios. Le guiaba la soberbia y se alabó a sí mismo ante Dios, debido a todo lo que él era. Esto es una realidad. Este fariseo fue a un lugar público a alabarse a sí mismo ante Dios debido a lo que él había hecho. Eso es un orgullo espiritual que Dios detesta, que Dios abomina. Y le dije, es una realidad. Hay mucho cristiano con orgullo espiritual. Y yo he visto personas con ese sentimiento haciendo cosas que puede parecer que están funcionando, pero un día se desaparece esa obra. Dios no la bendijo en realidad. Sí, es increíble, o sea, se no puede creer tal vez, pero hay mucho cristiano que no es pobre en espíritu, que no se siente carente de todo ante Dios, sino que se cree que Él puede, Él sabe, y ya no depende de Dios como debería depender. Este hombre esperaba recibir una bendición de parte de Dios por todo lo que había hecho por Dios y para Dios. Eso es lo que él esperaba. Pero por otra parte, a una distancia de él se encontraba el publicano,
arrodillado y solamente diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, solo espero tu misericordia y tu gracia. Sé que no merezco nada. De hecho, cuando Dios nos bendice, debiéramos decirle: gracias, Dios, me bendijiste, reconozco que no lo merezco, pero me bendijiste, gracias. Porque así es, no lo merecemos. Entonces, este segundo hombre, el que dijo: Dios, sé propicio a mí, pecador, Dios, solo espero tu misericordia y tu gracia sobre mí. Él no pretendía nada con respecto a su persona. Él no pretendía nada con respecto a sus hechos. En su pobreza espiritual y carencia de todo, se arrojó totalmente a la voluntad de Dios. Y Jesús dijo: os digo que el segundo, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué dicen los salmos al respecto? En realidad, esto que Jesús estaba aquí enseñando tenía un sustento anteriormente en los salmos. Por ejemplo, en el Salmo 51, 17 dice la palabra: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Dichoso el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Los voy a repetir. Salmo 51, 17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 84, 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Salmo 84, 12. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Feliz el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Feliz el hombre que en ti confía. Bien, hermano y hermana, yo espero que usted haya entendido lo que traté de explicar. Espero que capte el valor que tienen estas palabras de Jesús, que estamos hablando de ser feliz. Y Jesús empieza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Y vimos que es ser pobre en espíritu. Entonces, así hay que ser. Siempre que usted se dé cuenta de algo que usted no ha hecho, o algo en lo que ha fallado, ore a Dios y dígale: Dios, enséñame ahora a ser pobre en espíritu. Enséñame a estar unido a ti. Enséñame a ser paciente. Enséñame a tener fe. Cada vez que aprendemos, y lo que aprendemos lo aplicamos a nuestras vidas, hermanos, estamos dando pasos de crecimiento espiritual. Y este asunto de la pobreza en espíritu, le dije, mire, está al inicio de todas, como fundamento de todo lo demás, como cimiento de todo lo demás. Qué pena que algunos no se interesen en esto. Qué pena que no entiendan, que quieran otras cosas, cuando debemos ir primero a los fundamentos, como los que hemos estado tratando en estos domingos. Cosas esenciales. Alguien quiere andar por allá cuando en realidad debería estar acá. Así que, hermanos, siempre analicen las cosas. Usted cómo ha hecho las cosas, cómo lo ha vivido, qué ha entendido, qué no ha entendido, y procure siempre aclarar. ¿Y por qué son bienaventurados? Dijo Jesús:
los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, los que reconocen que no tienen nada, lo tienen todo. Si somos pobres en espíritu, bien podríamos decir, aquí carezco de muchas cosas, pero el reino de los cielos me pertenece, con todo lo que eso implique. Así que, hermano y hermana, cuando usted reconozca su propia impotencia y descanse solamente sobre la gracia de Dios, está renunciando al orgullo espiritual y evidenciando una pobreza en espíritu que posibilita a Dios que derrame bendiciones y bendiciones sobre su vida. Yo le aconsejo que no le pase este día, que no termine este día sin que usted se ponga delante de Dios y abra su corazón y reconozca qué ha hecho mal, reconozca qué es lo que no ha entendido, para que por favor lo haga. Se trata de su vida, hermano, y la vida nuestra como hijos de Dios funciona perfectamente solo cuando hacemos las cosas de acuerdo a la manera de Dios. ¿Queremos ser felices? Yo sí. Entonces hagamos las cosas a la manera de Dios. Hoy dijimos, bienaventurado, dichoso el que es pobre en espíritu, porque de él es el reino de los cielos. Dios le bendiga. Y vamos a orar. Padre, te doy las gracias por esta oportunidad. Es el anhelo de mi corazón que mis hermanos hayan comprendido, si no lo habían comprendido, que es ser pobre en espíritu. Padre, yo les he aconsejado que con toda sinceridad delante de ti hablen contigo y te digan si son o no son pobres en espíritu. Porque seguramente todos queremos ser felices, pero debemos entender la manera correcta. El pobre en espíritu, al reconocer su carencia de todo, ha aprendido a estar desligado de todo. Y eso es algo que debemos hacer. Padre, da a mis hermanos de Valle sabiduría, dales inteligencia divinas. Yo te ruego que tu sabiduría y tu inteligencia la pongas en el corazón de mis hermanos y en el mío. Pone en nosotros también hambre y sed de ti. Es decir, pone en nosotros el deseo de orar, de meditar tu palabra, de conocerte, de estar contigo, unido a ti y amarte. Te lo suplico. Sigo orando, pidiéndote que a mis hermanos les des el sustento. Si en ese tiempo hay algún hermano que por las circunstancias no lo ha podido tener, dáselo, Padre, dáselo. Dales a los hermanos el sustento. También te suplico que les libres del mal y que les cuides de todo peligro. Cuida a las viudas, protégelas, provéeles, cuídalas. Oro por los que viajan, suplicándote que los cuides en el camino y lleguen a su destino con tu favor. Padre, cuida la iglesia. Yo te ruego que al volver a las reuniones todo sea una bendición. Transforma toda esta situación en una bendición para tu obra en Valle de Bendición. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermano, quiero bendecirle
con la palabra de número 6, la llamada bendición sacerdotal, entonces yo le bendigo así. Hermano y hermana, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén. Adiós, hermanos. Me has levantado, vuelto a nacer. Tu gracia inundó mi corazón, ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 y no puedo callar. No. Mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación. No puedo callar.